Libro del Génesis, en pie por favor. Génesis capítulo 22, vamos a tomar lectura. Yo voy a leer desde el verso 1 y voy a leer hasta el verso 9. Usted sigue la lectura allí mentalmente. Libro del Génesis, primer libro de la Biblia, y vamos a tomar los versos 1 al 9. Yo leo la palabra, usted sigue la lectura allí mentalmente y vamos a dejar que en esta mañana la palabra llegue a la mente, al corazón, que la palabra sea la que nos edifique, nos transforme, nos limpie. Si alguien vino un poquito manchadito, no sé, pues hoy has llegado al mejor lugar, porque es la palabra la que nos limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hoy vamos a oír esa palabra. Amén. Génesis capítulo 22, verso 1 al 9. Yo lo leo en el nombre del Señor. ¿Están allí conmigo? Dice así: aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Diga conmigo, amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Diga conmigo, adoraremos. No le oí, dígalo nuevamente. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios, diga conmigo, se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó, ¿qué? Allí Abraham un ¿qué? Diga conmigo, un altar. Dígalo nuevamente, un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre ¿dónde? Sobre el altar, sobre la leña. Puso en el altar sobre la leña. Oremos. Que Dios hable, que Él nos diga lo que nos tenga que decir. Todo lo que venga de Él es perfecto, es maravilloso y es algo que fortalece la vida. Invoca el nombre del Señor. Padre mío, esta es tu palabra. Ella es lumbrera a mi camino. Ella es la que alimenta, la que fortalece. Señor, habla al corazón, a la mente de cada uno de estos tus hijos acá en Alfonso López. Habla al corazón. Usa mis labios de barro y mi corazón de carne. Usa los oídos de mis hermanos para que hoy sean afinados para recibir tu palabra. En el nombre del Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Háblanos en el nombre del Señor. Siéntese gritando gloria a Dios.
En esta mañana permítame dirigirme a todos ustedes y regáleme estos minuticos de su tiempo para que podamos reflexionar en un tema que ha sido un tema que para mí ha sido de mucha bendición en mi vida espiritual y que he aprendido mucho sobre esto. Y es el tema un altar para Dios. Diga conmigo, un altar para Dios, dando lo mejor de mi vida. Mira al que está a tu lado y dile, da lo mejor de ti. Mírelo y dígale, da lo mejor de ti. Un altar para Dios, dando lo mejor de mi vida. Permítame entonces, hermanos, llevarles a este pensamiento sobre esto del altar, del sacrificio, del holocausto y de la entrega. Hoy quiero que usted, como iglesia acá en López, podamos llevar a cabo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que todos seamos ese sacrificio vivo a la presencia de Dios. Pero como todo sacrificio, se necesita también altares. Altares que estén edificados para la gloria y honra del Señor. Permítame, yo lo contextualizo en esta hora, en este mensaje y llevarlo a este pensamiento para que usted hoy pueda reflexionar hasta dónde eres ese altar, hasta dónde eres ese sacrificio vivo y hasta dónde tú y yo estamos dando lo mejor. El altar en la antigüedad era primero señal de la presencia de Dios, donde Él manifestaba y se manifestaba de una forma especial. Era un lugar de misericordia, donde el pecador podía tener un encuentro, una cita con Dios a través de ofrendas, de sacrificios, y que esa persona esperaba el favor de Dios. Por eso el propósito del altar en la antigüedad era establecer y mantener una relación entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Por eso el altar básicamente en un principio era un instrumento de mediación. Y cuando nosotros hablamos de altar o mencionamos esto del altar, estaríamos mencionando varias cosas, como cuáles: sacrificios, estaríamos hablando de holocaustos, estaríamos hablando de ofrendas al Señor. Por eso la Biblia menciona varias veces este término. Y antes de que se construyera el tabernáculo o el templo, los antiguos hombres de Dios construían altares para ofrecer algo al Señor. Si nosotros contextualizáramos y nos fuéramos al principio de la historia de la humanidad, tendríamos que mirar un acontecimiento en el capítulo 4 del Génesis, donde hay dos hombres, donde hay dos linajes, donde hay dos pensamientos. Y se muestra a dos hombres ofreciendo, trayendo una ofrenda. La cuestión aquí en Génesis capítulo 4 es que la actitud hizo que uno de ellos fuera reconocido.
mientras que el otro no. Aunque Dios vio y observó a ambos. Pero aquí hay un detalle. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel a hacer altar a Dios? ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel a ofrecer a Dios? Lo escuchamos esta mañana en el mensaje de nuestro hermano. Fueron sus padres. Pero si nos vamos a los padres de Caín y Abel, ¿quién le enseñó a ellos a levantar altar? Fue el mismo Dios. Cuando Dios vistió al hombre, porque el hombre se encontró desnudo y él, para cubrir su vergüenza, su desnudez, se cubrió con unas hojas, ¿verdad que sí? Para tapar su vergüenza, pero Dios no los dejó así. Dice la Biblia que Dios los vistió con túnicas de pieles. Eso indica algo. Dios hizo un sacrificio a favor de los hombres y los vistió Dios. Pero no profundicemos en eso, sigamos. Caín y Abel muestran algo muy importante, pero no puedo pasar por alto algo que dice la Biblia, capítulo 4 del Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero mire lo que quiero resaltar. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? ¿Y qué más? Y su ofrenda. ¿A quién vio Dios primero? ¿La ofrenda o al hombre? Al hombre. Dios siempre se interesa es en el ser y después en el hacer. Si tú eres de los que te preocupas más por el hacer que por tu ser, estás errando. Necesitamos primero mirar el ser, o sea, nuestras vidas. A Dios no se le puede ofrecer cualquier cosa. A Dios lo que le interesa es tu actitud en tu ser, en tu vida. Y vio Dios ¿a quién? Y a su ofrenda. Así que el Dios nuestro no es cualquier Dios. El Dios tuyo y mío no se embolata con un caramelo. Nuestro Dios no es de los que usted le trae un bomboncito y con eso lo tiene feliz. No, Señor. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Y en esta mañana Él observa, Él mira el corazón del hombre y nos está viendo a cada uno de nosotros. Sus ojos atalayan en esta mañana este lugar y ve primero a cada uno cómo hemos venido ante Él. De razón el profeta dijo: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué voy yo a glorificar y adorar al Señor? ¿Con millares de carneros, con animales engordados? No, hombre, ¿qué pide Jehová de ti? Es el corazón, es tu actitud. Por eso yo pregunto en esta mañana: ¿cuál es tu actitud al venir a este lugar? Pero cuando hablamos de altar, tendríamos que irnos a donde se menciona por primera vez en la historia bíblica la palabra altar. Y está en el Génesis capítulo 8, verso 20. Ahí por primera vez en la historia bíblica se menciona la palabra altar. Y me llama la atención el hecho de cuando se creó el primer altar. Bueno, o la mención del primer altar, aunque no desconocemos que Caín y Abel pudieron haber hecho altar, pero no se menciona la palabra altar como tal. Pero el Génesis capítulo 8 verso 20 se menciona por primera vez la palabra altar, de la cual un hombre llamado Noé
edificó un altar. ¿Pero por qué edificó ese altar? ¿Porque lo obligaron? ¿Porque le dijeron, oye Noé, si no haces eso, no vas a quedar en la historia bíblica? Él ni sabía que iba a quedar en la historia. Lo que él estaba haciendo, lo hizo por un solo motivo: gratitud. Diga conmigo, gratitud. Ese es el secreto de que tengamos cristianos ahí en la línea de Dios. El secreto para que tú perseveres, o de los secretos, porque son muchos, pero no son secretos, yo lo digo así para que suene bonito. Pero una de las cosas que te va a hacer vivir la vida cristiana es la gratitud. Cuando uno es agradecido, hermano, está contento. Pero el malagradecido es lo contrario. Está amargado, no le gusta nada, reniega por todo, todo lo ve mal. Qué calor, qué sonido tan maluco, qué incomodidad. Pero cuando uno es agradecido, wow, así esté en una tierra y así no tenga sino pan y un huevito o un arrocito, uno dice, gracias Dios por todo lo que tú me provees. ¿Hay alguien agradecido? ¿Hay alguien agradecido en Alfonso López por la salvación? Alabanzas a Dios. Este hombre llamado Noé edifica un altar por un solo motivo: gratitud. Y usted tiene que notar algo. Noé sale del arca. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Más de un año. No estuvo 40 días y 40 noches. Ese fue el chaparrón, como cantan los niños. 40 días y 40 noches fue el chaparrón, ¿cierto? Pero después del chaparrón, cuente de ahí para adelante. Hermano, ¿usted se imagina 8 personas en un arca donde había de toda clase de animales, limpios, inmundos, aves, de todo? ¿Usted se imagina los olores de los animales, las heces, aún de ellos mismos? El estrés que se manejó allá adentro, porque no habían ventanas alrededor. La única ventana que había era una cubierta que miraba ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Dios hace todo perfecto, porque el que hizo el arca y el que diseñó el arca fue ¿quién? Dios. Y le mostró el diseño: haga conforme al diseño, y la calafatereas por dentro y por fuera con brea, y harás esto y aquí, y le pondrás una cubierta, ¿cierto? Y ellos metidos allá adentro, más de un año, soportando olores. Y de seguro alguna de las esposas de los hijos de Noé ya estaba cansada. Y eso es muy entendible. Las mujeres tienen una perspectiva diferente a nosotros los hombres. Y de seguro ellas quejándose, llorando: uy no, pero qué olor, qué fastidio, pero ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Bueno, la única manera de salir es, si usted si quiere se monta por ahí y brinca. Pero ¿qué va a encontrar afuera? Muerte. Hay quienes se quejan mucho de la iglesia. Hay quienes se quejan mucho de estar acá. Y renegamos, y que pereza, y que esto, y que pedidera, y que tal cosa, y que lo otro, y que lo... Pero aquí te puso Dios. Y el día que tú te salgas de esta arca, lo que vas a encontrar afuera es muerte. ¿Te gustaría irte? Vas a encontrar muerte. Pero mientras que estemos aquí, Pablo dice que nos soportemos los unos a los otros.
Hay que soportarnos. No es que Julano dijo esto de mí y entonces más bien me voy para Castilla o para Kennedy. ¿A dónde más? Gaitán. Hermanos, si Dios te puso aquí, es una gran bendición. Con cosas raras, con comentarios, con lo que sea, pero yo estoy aquí porque aquí Dios me dijo que estaría bien y que aquí adentro voy a encontrar la bendición del que da la bendición. Pero sigamos. Lo primero que hace Noé cuando sale del arca no fue construir su casa. ¿O sí? Él le dijo a sus hijos: muchachos, búsquense en la mejor llanura y vamos a conseguir madera, o yo no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a construir nuestra vivienda, una vivienda bien jalada, con mármol, con cocina integral, con aire acondicionado, no, eso no se le pasó por la mente a él. Lo primero que Noé construye fue un altar. Él sale y hace un altar de gratitud. Pero lo que más me llama la atención es que Noé no escatimó gastos. Noé dijo: le voy a ofrecer a Dios lo mejor. ¿Y qué le ofreció a Dios? El ganado que él cuidó más de un año adentro, que él tanto cuidó, que él tanto alimentó. Pero él salió y mire, hermano, le voy a dar esta palabra. Empieza con un altar Noé, pero ¿sabe cuál es la palabra? Empieza bien quien empieza con Dios. Por eso servir a Dios con lo poco que tenemos es la manera de hacerlo crecer. Nunca debemos pensar que es desperdicio aquello con que honramos a Dios. Tal vez alguien diría: oye, Noé, ¿cómo que vas a hacer ese sacrificio y le vas a sacrificar ese buey, esa vaquita, ese animalito, ese corderito que tanto lo cuidamos, y tú lo vas a degollar y se lo vas a ofrecer a Dios? No, eso es una locura. No era locura para Noé. Noé sabía y entendía que el Dios que lo había guardado, librado, le iba a ofrecer lo mejor, le iba a poner lo mejor a Dios. Y ojalá que me esté entendiendo en esta mañana, porque lo primero que se hizo en la nueva creación de Dios fue un altar. Pero yo lo voy a llevar a que se imagine esto. ¿Cuál era el ambiente que había alrededor? Ya las aguas habían bajado y el arca se asentó en un monte llamado ¿cuál? Ararat. Y se asentó allí. Pero ¿será que habrían cuerpos descompuestos? No lo sé. ¿Será que habrían animales por ahí todavía en descomposición o todavía por ahí? Y el ambiente que había no era un ambiente bueno, sino de olor a muerte, de cantidad de cosas. No lo sé, pero para que nos lo imaginemos, cuando salió Noé y vio todo eso. Pero cuando dice la Biblia que Noé construyó un altar, le dio a Dios lo mejor, dice la Biblia que Dios percibió olor. Oye, hay algo allá abajo que huele como rico. Un animal, cuando usted lo pone a chamuscar, eso no huele tan rico. Pero es que no era el animal, era la actitud, la gratitud de Noé y su familia por haber sido guardados del diluvio. Y dice la Biblia que Dios percibió olor grato. ¿Qué es lo que hay afuera? Olor a muerte. Las esquinas, los muchachos drogándose, perica, marihuana, lo que sea. Hoy está con
rodeando los barrios, los sectores, invadiendo los corazones y las mentes de los muchachos. Pero en medio de eso hay una iglesia en Alfonso López que ha edificado un altar. Y si allá afuera huele a muerte, aquí huele a vida. Mientras que allá afuera huele a traición, a desprecio, aquí huele a santidad de Dios, porque la bendición de Dios está aquí. Y cuando hay un altar de gratitud a Dios, Dios se levanta y dice: wow, allá hay algo rico, allá hay gente que me adora. Y por eso Dios desciende y bendice. ¿Cuántos están sintiendo la bendición de Dios? Y si nos pusiéramos a hablar de todos los hombres en el Antiguo Testamento que edificaron un altar, pues aquí nos quedaríamos quién sabe hasta qué horas. Pero permítame avanzar un poco porque lo quiero llevar a esto. Mire, Jacob edificó altar. Moisés edificó altar. David edificó altar. Y así sucesivamente muchos hombres edificaron altares. Pero no puedo pasar por alto uno que yo lo llamo el altar del desafío, del reto. Y fue el hombre de fuego, Elías. Usted sabe el contexto. Todo el pueblo estaba entre dos pensamientos: si Jehová es Dios o Baal era Dios. Pero el ambiente que se vivía en el pueblo de Israel no era bueno. ¿Por qué? Porque los altares de Dios estaban como derribados. Lo único que se veía era hacia Baal, hacia Acera, altar a Baal, altar a Saciar. Y aquí esto, y por donde miraban, aquí estaban sacrificando a los ídolos, aquí, allí, sacerdotes de ellos, sacerdotes de aquel. Y de Dios, de Israel, cero. Pero eso como que le estaba carcomiendo un poquito a Elías. Y entonces Elías entra en el capítulo 18 del primer libro de Reyes y le dice: bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Si Jehová es Dios, ¿qué? Adórenlo, síganlo. Pero si Baal es Dios, hágale para allá. Pero ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es que inconstante en sus caminos. ¿Eres hombre de doble ánimo? Hoy estás avivado, gloria a Dios, qué bendición aquí y allá. Pero cualquier cosa te hace cambiar el pensamiento y te pone a dudar, te pone a claudicar. ¿Será que me he hecho el mundo? Yo creo que ya Dios me dejó, yo creo que ya Dios no me ama, entonces me voy a ir al mundo. ¿Seremos que habrá alguien así entre dos pensamientos? Por eso cuando yo tengo claro mi vida espiritual, definida en Dios, mi vida material cambia. No nos pongamos a pelear con nadie. Yo no soy un pastor que peleo, que hermano o hermana, bájele a la falta o haga esto o aquello. Usted nunca me va a oír a mí hablar así. Porque yo tengo algo claro. Cuando se tiene una experiencia y una convicción profunda en Dios, la vida cambia.
He dicho, la vida cambia. Pero aquí el problema de Israel tenía varias cosas. Una, claudicaban si Jehová o Baal. Pero el otro eran los altares. Estaban todos arriba, derribados, arruinados. Pero ¿qué hizo Elías? Venga, vamos a hacer esto. Ustedes van a hacer un sacrificio, van a poner todo un animal allí, pero no vamos a poner fuego, nada, porque el Dios que responda con fuego, ese es. El que responda con fuego, ese es Dios. Y los de Baal, maravilloso. Este pobretón ahí solito, ahí este mechudo ahí solo. Nosotros somos 450 y nosotros somos 400, somos 850 contra un hombre. No, ya lo acabamos. Y les pareció bien, hicieron el altar, organizaron, pusieron el sacrificio y empezaron a hacer: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Llegó la hora de que respondiera y nada de Baal. Elías entonces se queda mirándolos y les dice: oiga, ¿por qué no gritan un poquito más duro? Quizás su Dios está dormido, o quizás su Dios está por allá haciendo alguna diligencia. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Al tanto que ellos cogieron lancetas. ¿Y qué empezaron a hacer? A cortarse. Y eso como que los avivó más y todo el mundo: y ahora sí. Esto se puso tremendo. Mire cómo está sangrando. Ay, miran a fulano cómo se cortó. Uy, no, yo creo que ahora sí. No, esto ya se acabó. Ya estamos destruidos. Mire esa gente cómo está ensangrentada. Pero había respuesta de su Dios. Pero Elías más se burlaba de ellos. Vea, si Elías estuviera aquí con nosotros y viera lo que está aconteciendo en el mundo, él estuviera tranquilo. No como usted y como yo. Ni estuviera desesperado. Uy, hermano, es que los satánicos están ayunando que para que esto se acabe. Ahora sí, hermano, yo creo que ya. No es que los satánicos están haciendo. Sí, los satánicos pueden hacer lo que quieran. Déjenlos. Que están ayunando, pues que aguanten hambre lo que quieran. Que están orando, pues que oren. Que se reunieron allá y quisieron y convocaron a fulano y a sutano, pues que convoquen. Hermano, es que los satánicos están subiendo al Nutibara, que están subiendo por allá y que están extendiendo las manos. Que no, que fulano, que el candidato tal están invocando demonios y que están haciendo esto. Sí, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué se puede esperar de un hombre que no tiene a Dios? Pero aquí hay una iglesia que no confía en el hombre, sino que confía en Jehová. El que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero, no se adormecerá al que guarda a Israel. Él es tu sombra, tu mano derecha, Él es tu sombra, tu mano izquierda. Aquí hay uno que nos guarda, aquí hay uno que guarda su iglesia como la niña de sus ojos. Y si hay algo que a Dios no le gusta, es que se metan con su iglesia. El diablo puede hacer lo que quiera, los satánicos pueden hacer lo que quiera, pero yo he confiado en el campeón del Gólgota, al que venció en el Calvario. Que sangre, que echen sangre lo que quieran, que hagan lo que quieran. Elías estaba tranquilo, pero cuando llegó la hora de Elías, él levanta el altar, lo vuelve y lo construye, edifica nuevamente el altar, pone 12 piedras conforme a las tribus y coloca todo. Y es más, para que ellos se den cuenta que no iba a ser trampa, hizo una zanja y la llenó de agua. Y eche agua, y eche agua, y eche agua. Y hermano, todo el mundo decía: no, pues si a los de Baal no les respondió y eso bien seco y no les hizo nada, sangraron y no pasó nada, ahora este sí que menos con eso lleno de agua. Al tanto que el mismo sacrificio estaba como flotando en agua ahí. Pero Elías sabía. Pablo dijo: yo sé en quién he creído.
Necesitamos gente en Alfonso López que tengan la convicción de decir: yo sé en quién he creído. Así mi padre y mi madre me dejen, así todo se acabe, así todo vaya mal, yo sigo confiando. Y cuando llegó la hora del sacrificio, Elías dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme, para que estos vean que tú eres Dios allá arriba en los cielos, acá en la tierra y debajo de la tierra, que tú eres el Dios todopoderoso. Respóndeme. Y cuando menos piensa, Elías termina la oración y la gente estaba mirando hacia el cielo, un cielo despejado, sin ni una nube, ese cielo azul, el sol resplandeciendo. Pero cuando menos piensa, un niño dice: mire lo que viene allá. Y viene una columna de fuego descendiendo y consume el altar, consume el agua, consume las piedras, consume todo. Y el pueblo de Israel lo único que tuvo que decir es: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero lo más grande de eso es que ese Dios es el Dios nuestro. Yo no sé quién lo podrá aplaudir, pero ese es el Dios de esta iglesia, el Dios de los pentecostales. Responde con fuego. El Dios de los pentecostales sabe guardar a su iglesia. Y con esto voy a terminar. Sencillo. De todos los altares que yo encuentro en la Biblia, el que más impacta mi vida fue el de Abraham, el hombre de los altares. Usted mira la historia del Génesis capítulo 12 en adelante, cuando Dios llama a Abraham. Bueno, Abraham era un hombre pagano. Estaba en Ur de los Caldeos, la tierra capital de la idolatría, Babilonia. ¿Usted sabía que Abraham tenía un oficio? Él hacía terafines. ¿Cuáles eran los terafines? Los dioses pequeñitos que ellos cargaban y ponían y veneraban, unos diosesitos pequeños, y ellos exportaban todo eso a todo el mundo. Pero Babilonia es la tierra de la idolatría. Babel, confusión. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios llama a un hombre pagano, anciano, una mujer estéril: vengan, que yo voy a hacer de ustedes algo grande. No se extrañe, porque así como Dios llamó a Abraham, lo llamó a usted. ¿O es que usted era muy santo para que Dios lo hubiera llamado? Usted era una persona elegante, refinada, el apellido tal, de la familia tal, del barrio tal. Por eso Dios me llamó. Dios no mira apellidos. Dios no mira extracto social. Dios va más allá. Él te mira a ti y mira tu corazón. Pero lo más lindo de Dios es que Dios, cuando mira, Él ve las cosas que no son como si fueran. Usted podrá decir: no, es que yo que soy un derrotado, un acabado, soy esto, soy aquello, soy drogadicto, soy esto. Puede ser lo que sea, pero cuando tú vienes a mi Dios y le entregas eso a Dios, Dios hace un cambio. ¿A cuántos ha cambiado el Señor? Dios llama a Abraham. Y escúcheme, Abraham es el hombre de los altares. Donde se encontraba Abraham y llegaba, lo primero que hacía era un altar, porque el altar era la relación de él con Dios. Y donde se encontrara Abraham y llegara, ahí hacía un altar y edificó Abraham altar a Jehová. Y donde usted mira, y edificó Abraham un altar. Pero en esta ocasión, Dios probó a Abraham. Y Dios se levantó como se levanta toda mañana, todo elegante,
con una sonrisa, porque mi Dios es un Dios alegre, que sonríe. Si usted cree que Dios es un Dios amargado, pues yo le voy a enseñar al Dios que se goza y que bendice. Y se levantó muy alegre el Señor y: Abraham, venga, mi hijo, que yo necesito hablar con usted. Yo necesito que me hagas un favor. O no, no un favor, necesito que me hagas esto. ¿Y qué será, Señor? Necesito que me sacrifiques a tu hijo. Y Dios es tan tremendo que le pone el dedo en la llaga: a tu único, al que amas. ¿Cómo? Pero es que Dios enloqueció. Dios, ¿usted qué le pasa? Pero Abraham entendía algo, que así como Dios se lo había dado, él se lo podía quitar. Pero Abraham entendió que no era de él, era de Dios. Y toda esa madrugada Abraham se quedó pensando, hasta que muy temprano organizó todo. Le dijo a su hijo: mi hijo, vengámonos por allí. Llamó a 2 criados, tomó leña, tomó fuego, y camino de 3 días. Uno en 3 días piensa mucho, ¿cierto? Uno en 3 días puede tomar decisiones tremendas, pero Abraham en esos 3 días lo único que pensaba era: sacrifícame a tu hijo, tu único, al que amas. Isaac no era tonto, un muchacho ya adolescente, ya entendido. Es más, le voy a dar este dato: Isaac también aprendió a hacer altar. Isaac sabía que a Dios se le ofrecía era lo mejor. Todas las riquezas de Abraham pasaron aquí en Isaac: el ganado, las ovejas. Y entonces cuando ellos iban a hacer sacrificio, le decía a Isaac: Padre mío, ¿y qué vamos a ofrecerle al Dios? Le vamos a ofrecer lo mejor. Tráigame el primogénito de sus ovejas, la más gordita, tráigame lo mejor. Ay, padre, pero sabiendo que como me costó criarla, ese es el secreto. Tráigala, que a Dios no se le ofrece cualquier cosa, se le da lo mejor. Y entonces Abraham entendía todo eso. Isaac también. Isaac llegan al monte Moria, pero ya de ahí para adelante eran ellos 2. Dejaron a sus criados. Y le voy a dar este dato: la primer palabra, o por primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia, es Génesis 28. ¿Y a qué se refiere la palabra adoración? A un acto de ¿qué? De sacrificio, de entrega. Y para no hacer muy largo esto, llegan al lugar y ambos construyen el altar. Isaac corriendo, él iba y traía la piedra. Padre, cótale esta piedra. Sí, está bien, ponla aquí, tal. Y empezaron a organizar y todo. Y cuando hacen ese altar, Abraham se queda mirando a su hijo, y su hijo se queda mirando a Abraham. Y Abraham, con esa mirada tierna, profunda en su hijo le dijo: bueno, tenemos de todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Porque él no era tonto, él sabía lo que iban a hacer. Tranquilo, mi hijo, que Jehová se proveerá de cordero. Usted no se preocupe por nada. Qué lindo tener una iglesia que sabe que Dios provee. Ojalá que lo esté entendiendo. Y cuando llegan el momento, dice la Biblia que Abraham ató a su hijo. Hermano, ese muchacho tenía una sujeción y un amor hacia su padre y hacia Dios, que él no salió corriendo. Cualquiera de nosotros se va corriendo y huyendo: que a mí me vayan a sacrificar, que a mí me vayan a pasar aquí por el cuchillo. No. Pero ese muchacho puso sus manos y Abraham lo ató, lo tomó
y lo puso sobre el altar. Y de seguro Abraham levantó su mirada hacia el cielo y con una lágrima corriendo por su mejilla, estaba ya con el cuchillo para degollar a su hijo. Pero Hebreos nos da una explicación. La carta a los Hebreos, el autor dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para aún entregarlo de entre los muertos, que figurativamente lo entregó. Porque ¿qué fue lo que hizo Abraham? Un sacrificio. Abraham sacrificó a su hijo, su único, al que amaba en su corazón. Pero ¿cuál es el secreto de eso, pastor? El secreto es que cuando tú le entregas a Dios lo que tú más amas, tu vanidad, tu orgullo, tu prepotencia, tu altivez, cuando tú le entregas a Dios eso que tanto tú vives y que guardas y que dices, no me lo van a quitar porque es mío. Pero cuando tú sabes quién es Dios y Dios te dice, yo quiero que me entregues lo mejor de ti, yo digo que en nosotros, ¿qué bueno hay? ¿Qué puede haber de bueno en mí o en ti? Nada. Pero sin embargo Dios te miró a ti, me miró a mí, te miró a ti, a cada uno. Y Él quiere que hoy en Alfonso López levantemos un altar y que nos ofrezcamos nosotros y que le pongamos en el altar lo mejor de nosotros. ¿Será que tú amas mucho a tus hijos? ¿Por qué no los pones en el altar? ¿Será que tú amas mucho la vanidad? Póngala en el altar. ¿Será que tú amas mucho una cosa que de pronto nadie sabe, pero que la tienes allá adentro, pero que Dios sí lo sabe? Hoy Dios te mira y dice, qué bueno que tú me entregaras eso y lo pusieras sobre el altar. Hoy yo quiero invitar a un creyente que se quiera convertir en un altar encendido a Dios y que le quiera entregar no una cosa sino su propia vida, su corazón, su voluntad. Yo quisiera que levantáramos un altar vivo al Señor en Alfonso López y que dijéramos a nuestro yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero la única manera de levantar ese altar, ¿sabe cuál es? Es yendo al mejor altar que hubo en el universo. Un hombre dependiendo de una cruz hace 2000 años levantó un altar. Es el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, derramó toda su sangre y Él se entregó a sí mismo en sacrificio vivo por todos nosotros. Hoy yo quiero invitar a alguien que quiera hacer ese sacrificio, que quiera venir a este lugar, arrodillarse a la presencia de Dios y decirle, yo quiero ser ese altar, yo quiero ser ese sacrificio. Mi corazón hoy te lo entrego. Hoy yo quiero ser lo mejor. Hoy yo quiero dar lo mejor. Hoy yo quiero dar mi obediencia. Hoy yo quiero, hoy voy a ponerme en el altar. ¿Quién quisiera venir? ¿Quién quisiera venir? Pónganse en pie todos. No espere que le den lo mejor a usted. Nunca piense que usted necesita recibir lo mejor. Piense mejor en darle lo mejor a Dios. El único método para recibir es dando. Y cuando tú te entregas a la presencia de Dios, créalo que el Dios omnipotente derramará bendición. ¿Quién quiere adorarlo a Él? Levante su mano para terminar. Mientras que nos ministran una alabanza con todo el corazón, levante su mano. ¿Qué problema tienes? ¿Qué situación tienes? ¿Qué hay en ti que no te deja crecer? ¿Qué hay en ti que no te deja avanzar? Tráelo, ofréceselo a Dios y Dios lo va a tomar. Con tus manos levantadas vamos a adorarle.